Hola, hola, bienvenidos otra vez al anecdotario del Arqui. Por acá Eduardo de la Vega, por allá espero que muchísimos más. Hoy seguimos con los nichos de trabajo para arquitectos relativos a la construcción. En este video hablaremos de trabajar como restaurador de monumentos y sitios históricos. Al final del video les platicaré de un par de amigos que se dedicaron a esto y de algunas experiencias que yo he tenido al respecto. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Amigos, esta es una especialidad muy interesante para trabajar como arquitectos. Como les dije, es una especialidad, para lo cual hay que prepararse, hay que especializarse. Y para ello hay una maestría que se llama en restauración de monumentos y sitios. Ah, caray, eso sí me interesa. Aquí en nuestro país hay varias instituciones que la ofrecen. Y no nada más aquí en nuestro país. Hay muchos países, sobre todo en Europa, donde se imparte dicha maestría. De esa maestría egresan los maestros restauradores. Como ustedes saben, yo no soy un maestro restaurador. No me quiero dar sombrerazos con sombrero ajeno. Y mucho menos pecar de todólogo. Algunas de las ideas que les voy a mencionar las tomé del canal de YouTube que se llama Cuando las piedras hablan, presidido por un doctor en arquitectura que se llama Rafael Martínez Zárate. Vayan a verlo, tienen muchas cosas muy interesantes. Los edificios históricos representan la época en la que fueron construidos. La verdad es una obligación mantener ese patrimonio histórico. Es un patrimonio cultural que los ha vuelto bienes patrimoniales. Los edificios históricos contienen aspectos culturales, valores artísticos, estilos arquitectónicos y nos hablan totalmente de la historia en que fueron construidos. Para ser un arquitecto restaurador te tiene que gustar la historia forzosamente. Debes conocer o investigar cómo fue ese edificio originalmente, su uso y los materiales que se usaron en el mismo, su aspecto cultural y su entorno en la época en que fue construido, y además su entorno en la época actual. Hay algunos edificios antiguos que se tienen que adaptar para nuevos usos. Por ejemplo, haciendas que se han convertido en hoteles, edificios antiguos que se han convertido en restaurantes y otros muchos que se han convertido en museos. Muchas veces la restauración de un edificio histórico le da mucha importancia a la localidad donde se ubica. Estos edificios se pueden aprovechar inclusive para activar la economía del lugar donde están. ¿Cuántas veces hemos hecho un viaje específicamente para ver un monumento histórico o un edificio antiguo? Con esto se activa obviamente la economía del lugar. Los turistas que llegan o llegamos tenemos que tener dónde comer, dónde quedarnos, infraestructura hotelera, infraestructura en todos sentidos para recibir a los visitantes. Los arquitectos restauradores tienen que respetar el edificio original, aunque se le esté dando un uso diferente al que tenía en aquel entonces. De verdad, hay edificios históricos a los que se les puede sacar muchísimo jugo. Jugo en el aspecto económico, en el aspecto visual, etcétera, etcétera. En sus comentarios aquí abajo pongan ejemplos de edificios como los que les estoy comentando. Con algunos de ellos convivimos todos los días. A mí, a ver, vamos a ver si se me ocurren 5 ahorita de bote pronto. Se me ocurre, en primer término, el Hotel Hacienda Cocoyoc. Es una preciosa restauración de una hacienda antigua a hotel. La antigua hacienda de Tlalpan como número 2, con sus jardines llenos de pavos reales, un restaurante magnífico, salones para eventos. Hay una hacienda también en el sureste mexicano, una hacienda nequenera, que se llama la Hacienda Niop. Búsquenla en Google, está padrísima. En la colonia Juárez y Condesa hay muchísimos edificios y casas antiguas, preciosas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una remodelación muy padre ahí, en la calle de Abre, número 77. Váyanla a ver. Y pues ya me quedé en 4, me falta uno. Lo que pasa es que yo soy muy de hoteles, entonces pues el Hotel Hacienda Vistahermosa también en Morelos. Y ahí hay muchísimas haciendas que se utilizan para bodas y para grandes pachangas y para no son estorbos. Hay que concientizar a los jóvenes arquitectos que más vale restaurar que demoler. Tampoco estorban a la modernización.
Los trabajos de restauración se encargan de mejorar y de conservar el carácter del edificio, conservando su valor histórico o arquitectónico. En una restauración importante intervienen varios profesionistas, como arqueólogos, antropólogos, historiadores y obviamente arquitectos, maestros en restauración. Como restauradores se deben de apegar a las leyes nacionales e internacionales. En nuestro país hay que apegarnos a los lineamientos del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y si el edificio donde ustedes están trabajando es catalogado, así le llaman, catalogado por el INAH, tendremos una supervisión constante de personal del INAH en nuestra obra. Con los trabajos de restauración se tratará de volver al edificio a sus condiciones originales. Una vez que se hace la investigación histórica del inmueble que van a restaurar, se debe de hacer un levantamiento fotográfico y un levantamiento esquemático que finalmente termina en planos del estado original del inmueble. Ya con esos planos daremos inicio al proyecto de restauración. Se tratarán de eliminar elementos que se han ido añadiendo con el tiempo. Se debe liberar todo lo que estorbe al edificio. Inmediatamente después, se deberá reparar todo lo que aumente el deterioro del edificio, devolviendo al edificio su estabilidad estructural y física. Cuando se restaura un edificio antiguo, debemos enfatizar o deben enfatizar los elementos reparados o nuevos. Para ello hay ciertos lineamientos a seguir. Fíjense ustedes en zonas arqueológicas o en elementos coloniales, cuando las juntas entre las piedras llevan pequeños trozos de piedra o rajuelas, quiere decir que ese elemento fue restaurado. Obsérvenlo, muchas veces ni cuenta nos damos, pero por eso está así. Inmediatamente después se deben proyectar los elementos nuevos que se tienen que añadir al edificio, como por ejemplo núcleos de baños, elevadores para discapacitados, cámaras de vigilancia, pero estos elementos se deberá en la medida de lo posible aislar del edificio original. Lo más importante siempre es entender cuál fue el legado de ese edificio, cuál fue su intención y conservarla dentro de sus nuevas funciones. Les voy a platicar lo que yo he hecho en mi vida profesional con respecto a este rubro. Obviamente ustedes saben que yo no soy un arquitecto restaurador, pero igualmente en su vida profesional se pueden atravesar este tipo de trabajos sin que seamos especialistas al respecto. No dudo que alguna vez tengan que ver con este rubro en su acción profesional. Hace ya muchos años, cuando recién puse la empresa, como 3 años después, me encomendaron hacer una gran cisterna para incendios para una planta ubicada en Iztapalapa, una planta industrial. Era una planta transnacional y la verdad la cisterna estaba enorme. Yo andaba haciendo mis pininos en este tipo de obras. Cuando metí las primeras máquinas para hacer la excavación, el maestro de obras y yo notamos que en la cuchara de la máquina salían piedras que no se veían tan irregulares y que más bien se veían como talladas. ¡Madres, qué pedo! Eran piedras de un tamaño importante y de formas no muy naturales. Comenzamos a observar en la tierra pedazos pequeños de cerámica y ya fijándote bien, había pedazos de obsidiana. De inmediato paramos la máquina e hicimos una conciliación con el cliente para ver qué hacíamos. Al ser esta una empresa transnacional, nos pidieron de inmediato suspender los trabajos. Y yo le sugerí dar aviso al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así lo hicimos. No manchen la burocracia con la que nos topamos. Huele a venganza. Eso sí, al día siguiente ya habían confinado el sitio y ya habían ordenado que paráramos la obra. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Nos exigieron no pisar y mucho menos escarbar. Enseguida mandaron, bueno, no tan enseguida, como a la semana mandaron ya un equipo de arqueólogos que se iba a hacer cargo del sitio. Estos arqueólogos sin ninguna prisa, con pequeños picos que creo que son sus herramientas de trabajo, brochitas y con una flojera espantosa. Llegaron a intervenir lo que ellos llamaban un nuevo sitio arqueológico. Hablando con mi cliente decidimos cambiar la ubicación de la cisterna. Afortunadamente la planta era enorme y había otros lugares donde se podía hacer. Rehicimos el proyecto de la cisterna, la reubicamos, la construimos, la terminamos, la probamos, la echamos a andar
y los arqueólogos por allá en su sitio arqueológico, sin hacer nada prácticamente. No se veía ningún avance, ahí veías de repente 2 o 3 arqueólogos, de repente no veías a nadie, o sea, nefasto. Alguna vez me acerqué a uno de los ayudantes ahí y le dije, oye, ¿realmente qué encontraron o qué han encontrado? ¿También puede decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? No sé qué dijo, pero miente. Me dijo que nada relevante, que habían encontrado 2 piezas más o menos bien conservadas y de un tamaño pues, de unos 20 centímetros y que seguramente estarían ya en casa de alguno de los directivos del Lina. Yo seguí un par de años trabajando para esa empresa industrial y pues la verdad, después de unos meses o casi al año, el Lina abandonó el sitio, pero eso sí, no volvió a dejar que se construyera nada en el sitio. Ni es tuyo, ni es mío, es de nadie. Así fue. Se lo platiqué a muchos amigos y me dijeron, oye, pues a nosotros, a mucha gente le ha pasado y pues no hay que dar aviso a Lina, pues ya, a menos que te encuentres ahí a Tlaloc o a la Coyoshauqui, la verdad hay que hacerse como que no viste nada y tú seguir tu obra. Es cierto, pero yo nunca me hubiera perdonado destruir un sitio que a lo mejor era un sitio arqueológico. Yo no sabía qué iban a encontrar ahí. La verdad es una decisión difícil, porque te paran la obra, se retrasa, no te vuelven a dejar hacer nada ahí, etcétera, etcétera. Pero pues yo creo que la decencia es dar aviso a las autoridades. Cuando vayas a trabajar en una obra que se dice catalogada por el INAH, la verdad es una completa lata. Hace unos 4 años trabajamos en la obra de un restaurante Tox, ubicada en la Plaza Santo Domingo. Para Tox yo no llevaba la gestoría, ellos tienen un departamento especial para gestionar las licencias, pero sí supe que les costó muchísimo trabajo sacar la licencia, sobre todo del Lina, para poder trabajar en dicho local. La verdad se hizo un muy buen proyecto y no afectamos casi en nada las fachadas. Por dentro se hizo una combinación de modernidad y de antigüedad muy interesante. Oh my God! ¡Wow! Se utilizaron azulejos parecidos a los que se utilizaban en la época colonial. Se le trató de dar un carácter de la época, quedó muy padre, vayan a visitarlo. Trabajar ahí fue una completa lata. Trabajar en el centro de la ciudad es de veras difícil. Los horarios de acceso a los materiales ahí no permiten que circulen camiones ni camionetas de carga. El lidiar con los policías de tránsito, el lidiar con los policías de ahí, el tener las fachadas limpias y confinadas, la verdad es complicado, pero estuvo padrísimo haber hecho esa obra. También me tocó recuperar un edificio Art Deco en la San Miguel Chapultepec. Era un edificio de departamentos que simplemente se dio de alta como remodelación. Ahí no tuvimos que dar aviso a Lina, no era un edificio catalogado. Se modernizaron los departamentos, los dejamos muy minimalistas, muy padre. ¿Para qué te digo que no, sí? Muy padres. Sin embargo, todas las áreas exteriores, las circulaciones, aquí les voy a poner unas fotos, las circulaciones, las fachadas, se trataron de recuperar restaurando los elementos Art Deco de la época, todos los azulejos, los barandales, los patios, algunas zonas de los departamentos donde los mosaicos estaban muy bien conservados, se dejaron ahí para contrastar con el aspecto moderno y minimalista que le quisimos dar a los departamentos. Su único inconveniente fue que no pudimos hacer el estacionamiento. Queríamos hacer todo el estacionamiento en la planta baja, pero oye, la delegación nos puso muchísimos peros, simplemente remodelamos todos los departamentos, incluyendo los de la planta baja, y fíjense qué tontería. Se quedó sin estacionamiento el edificio, todo porque la delegación nos puso peros para hacer un estacionamiento. ¡Qué contradicción! Se vendió muy bien, había departamentitos de una recámara, otros de 2 recámaras, y la verdad, la recuperación histórica quedó muy padre. Asimismo, hicimos un conjunto de casas, de 5 casitas, en la Condesa. Esas casas quedaron muy padres porque todo el interior se renovó, se hicieron todos los interiores muy minimalistas, y lo que fue la fachada y las fachadas laterales, porque era como un condominito horizontal,
se mantuvieron al aspecto art déco de la época y quedó muy padre, se vendieron como pan caliente, ahí sí había estacionamiento. Es muy interesante observar la manera como se construía en aquella época. Por ejemplo, no existían los castillos. Muchos entrepisos eran de madera con duelas de madera. Casi todas las cimentaciones eran de piedra. El trabajo de reestructuración en estas casas fue muy interesante y fue un gran aprendizaje para mí. A la Condesa y a la Roma ténganle miedo. Para los que no son de aquí, son dos colonias muy importantes de esta Ciudad de México. Ténganle miedo a esas colonias por dos factores. Los sismos, porque como les vuelvo a repetir, muchos de esos edificios y casas no tienen ni siquiera castillos estructurales. Y otra, a las aguas freáticas. Si van a hacer sótanos, agárrense, traten de evitar los sótanos en esas colonias. Y se los digo por experiencia, mi mamá tenía un departamento en la calle de Ámsterdam, en la Condesa, que se cayó con el sismo del 85. Afortunadamente ya no estaba ahí a esas horas, si no, no les quiero platicar qué hubiera pasado, pero pues el departamento y el edificio se perdió por completo. Ya alguna vez les platicaré mis experiencias en ese sismo. Yo estaba muy joven. Por parte de mis cuates restauradores que realmente sí tienen la maestría, es una chava y un chavo. Primero, el perfil de ellos es de gente muy estudiosa, del típico que le fascina la historia, cosa que a mí no me gustaba mucho, y que está ahí macheteándole todo el tiempo, muy estudiosos los dos. Uno de ellos es un arquitecto muy exitoso, pero que yo sepa, nunca ha restaurado nada. La otra arquitecta alguna vez anduvo restaurando unas estaciones de trenes para los trenes que están en el norte de México y en el Bajío, pero así que digamos que son muy exitosos por esa maestría en restauración, no lo son. Son exitosos por otras cosas. Pero qué tristeza teniendo nosotros tantos edificios coloniales antiguos, rutas arqueológicas, zonas arqueológicas. Qué tristeza que no sea un campo tan vasto como pudiera ser en nuestro país. Una vez más, los gobiernos no le han dado la importancia necesaria. Los particulares sí, los que compran una hacienda vieja por ahí derruida, pues le meten la nota para remodelarla y poder recuperar su inversión, ellos sí. Bueno amigos, aquí tratamos otro rubro más en el que se puede trabajar como arquitecto. Sigan viendo mis videos, ahí la llevamos, yo sigo entusiasmado con esto, siempre les digo lo mismo, pero pues aquí echándole ganas. Quizá este tema no tenga tantas vistas, no lo sé, a lo mejor me sorprendo, pero pues es un tema que yo les prometí tratar y aquí estoy cumpliendo la promesa. Les mando un abrazo muy cariñoso, pónganme like, suscríbanse, comenten aquí abajo por favor, comenten, necesito que me comenten cosas. Sigan viendo mis shorts, algunos pegan, otros no pegan. Les mando un fuerte abrazo. Como dice mi dicho favorito, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Nos vemos a la próxima. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Ahí está. Besos. Besos a todos y a todas. Chao, chao. Gracias. Bye, bye.